Una madre de 5 hijos, la única mujer negra en una fiesta, asiste a una pijamada en una casa en los suburbios. Horas después, aparece muerta en el jardín trasero, boca abajo, con el cuerpo golpeado y una versión oficial que no convence a nadie. La policía dijo que fue un accidente, pero su familia y miles de personas que siguen el caso piensan lo contrario. Hoy te cuento el caso de la enigmática muerte de Tamla Horsford. Ubiquémonos en Forsyth County, Georgia, un lugar con un pasado que se niega a morir. Durante principios del siglo XX, este condado fue considerado como un sundown town. Este término se refiere a comunidades donde, de manera formal o informal, se prohibía la presencia de personas negras después del anochecer. Las señales no lo decían explícitamente, pero la amenaza estaba clara. Si no te ibas antes de que se pusiera el sol, no estabas seguro. Sí, al estilo La Purga. Y esa amenaza no era simbólica, estaba respaldada por una violencia real. En 1912, tras 2 incidentes violentos contra mujeres blancas, se produjo la expulsión masiva de la población negra del condado. Hubo linchamientos, intimidación y grupos organizados como los llamados Night Riders, que eran miembros del Ku Klux Klan. Se encargaron de que no quedara ninguna familia afroamericana en la zona. En 1980, el censo registraba apenas una persona negra viviendo allí. Y aunque parezca historia antigua, en 2018 esa sombra seguía presente. Y fue en ese contexto donde Tamla Horsford murió. La única mujer negra en una fiesta de gente blanca, en un condado cuya historia sigue generando preguntas incómodas sobre la justicia, la raza y el poder. La noche del 3 de noviembre de 2018 se organizó una fiesta de cumpleaños en la casa de Jane Meyers, ubicada en Cumming, Georgia. Jane había invitado a varias madres que conocía a través del equipo local de fútbol juvenil de sus hijos. Aunque la reunión fue presentada como una fiesta de pijamas femenina, algunos hombres también terminaron presentes. Tamla llegó alrededor de las 8:30 de la noche. Había preparado la cena, acostado a sus hijos y dejado el desayuno listo para la mañana siguiente. Llevaba una botella de tequila como regalo de cumpleaños para Jane Meyers, que ya sabemos era la anfitriona de la fiesta. Entre las invitadas se encontraban Stacy Smith, Bridget Fuller, Nicole, Sarah, Marcy, Jen y Paula, que era la mejor amiga de Jane. A su llegada, el grupo estaba viendo un partido de fútbol americano universitario. Paula llegó alrededor de las 9:30 de la noche, entonces cantaron cumpleaños a Jane y comieron su pastel. Nicole y Sarah, a su vez, se retiraron entre las 10 y las 10:30 de la noche. Durante el partido, los hombres que se encontraban en el sótano subieron brevemente. Estos eran José Barrera, que era el novio de Jane, y Tom Smith, que era esposo de Stacy. Aunque se había planteado como una fiesta solo de mujeres, ambos se quedaron. Tamla, que era la única fumadora habitual, salió varias veces al balcón a fumar cigarrillos y marihuana. En una ocasión, Madeline Lombardi, que era una tía de Jane que vivía en el sótano, y Stacy se unieron, pero Jane les pidió detenerse recordándoles que José trabajaba en el sistema judicial. Tamla respondió en tono de broma que se le había olvidado porque aún no había visto a José. A eso de las 10:30 de la noche, Tamla hizo una videollamada a su familia. Luego, todo el grupo jugó a Cards Against Humanity, que es un juego conocido por su humor negro, digamos, un juego de cartas. Durante ese tiempo, algunas mujeres empezaron a retirarse a dormir y otras se fueron. A eso de la 1 de la mañana, Tamla mencionó que prefería volver a casa, pero la convencieron de quedarse. Algunos testigos afirman que incluso le quitaron las llaves.
Jane y José se retiraron a su habitación entre la 1:30 y 1:45 de la madrugada. Según el testimonio de Jane, Tamla seguía en la cocina comiendo un tazón de gumbo. La última persona que vio a Tamla con vida fue Bridget Fuller, cuando fue recogida por su esposo a la 1:47 de la madrugada. Bridget dijo que Tamla pensaba fumar un último cigarrillo antes de dormir. A la 1:57 de la madrugada, el sistema de seguridad de la casa registró que la puerta trasera se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Aunque las cámaras no grababan video esa noche, sí que quedó constancia del movimiento. Ese fue el último registro de actividad antes del hallazgo de su cuerpo, horas más tarde. En cuanto a los movimientos del resto del grupo, Marcy se fue de la casa a eso de las 4:10 de la madrugada, diciendo que debía prepararse para su turno en una tienda. Paula, que era la mejor amiga de Jane, salió más tarde esa mañana, alrededor de las 7:30. Mientras tanto, Jane, José y las demás invitadas, incluyendo a Stacy, Jen y Madeline, permanecieron en la casa hasta la mañana siguiente. No se reportó ningún testigo que afirmara haber visto u oído algo inusual entre las 2 y las 8 de la mañana. Alrededor de las 8:45 de la mañana, Madeline Lombardi, recordemos que era la tía de Jane que vivía en el sótano, se levantó para preparar su café matutino. Desde la ventana del sótano notó algo extraño en el patio trasero. Luego se dio cuenta de que era Tamla, inmóvil y boca abajo en el jardín. Antes de actuar, Madeline se arrodilló y rezó. Luego subió a alertar a Jane, refiriéndose a Tamla, extrañamente o curiosamente, como su amiga de las islas. Esto en alusión al origen caribeño de Tamla, que era proveniente de las islas San Vicente y Granadinas. Jane bajó, vio a Tamla a través de la ventana y llamó al 911 a las 8:59 de la mañana. Durante la llamada, puso a su novio, José Barrera, en la línea, quien explicó que la mujer estaba boca abajo y no respiraba. Mencionó que había habido una fiesta la noche anterior y sugirió que Tamla podía haberse caído del balcón. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Tamla ya fallecida. Su cuerpo estaba tendido boca abajo, los brazos pegados al costado y las palmas hacia arriba, una posición que generó dudas inmediatas. El primer oficial en la escena, el cabo Miller, conocía personalmente a Jane, lo que planteó preocupaciones sobre un posible conflicto de interés desde el inicio. A pesar de las circunstancias sospechosas, no se protegió adecuadamente a la escena ni se realizó una investigación completa en el momento. La autopsia inicial indicó que Tamla había sufrido una fractura en el cuello, una laceración en el corazón y múltiples contusiones. Su nivel de alcohol en la sangre era de 0.238, una cifra extremadamente alta, casi 3 veces el límite legal para conducir en la mayoría de los estados de Estados Unidos, lo que indicaba un estado de intoxicación grave. También se detectaron rastros de marihuana y alprazolam, un ansiolítico. A pesar de las graves lesiones, la oficina del sheriff del condado de Forsyth concluyó que su muerte fue un accidente, producto de una caída desde el balcón mientras estaba intoxicada. En febrero del 2019 cerraron oficialmente el caso sin presentar cargos. Sin embargo, desde el inicio surgieron serias dudas. La familia de Tamla, sus amigos y un número creciente de ciudadanos no estaban convencidos. Las lesiones parecían demasiado severas y dispersas para haber sido causadas únicamente por una caída desde un balcón de aproximadamente 1,5 metros de altura. Además, la escena no fue preservada correctamente. No se documentaron de manera rigurosa las pruebas ni se entrevistó inmediatamente a todos los presentes. Y como si fuera poco, el forense adjunto Chris Shelton, quien había sido previamente despedido de otro departamento por compartir contenido racista en redes sociales, participó en la autopsia de Tamla, limitando la cantidad de fotografías tomadas durante el examen.
Para agravar la desconfianza, José Barrera, el novio de Jane Meyers, accedió ilegalmente a los documentos del caso utilizando su posición en el sistema judicial. Tras descubrirse esta conducta, fue despedido. Para los allegados de Tamla, la combinación de heridas inexplicables, irregularidades en la investigación y conflictos de interés hacía imposible aceptar la versión oficial sin cuestionamientos. Pero en 2020, tras el asesinato de George Floyd y el fortalecimiento del movimiento Black Lives Matter, el caso de Tamla Horsford volvió a resonar a nivel nacional. La indignación pública se avivó cuando el rapero T.I., junto con otros artistas como 50 Cent, publicaron mensajes exigiendo justicia para Tamla en sus redes sociales. Estos llamados a la acción impulsaron una petición en change.org que reunió más de 600,000 firmas en cuestión de semanas. Bajo esta intensa presión, el sheriff del condado de Forsyth solicitó a la Oficina de Investigación en Georgia, conocida como la GBI, que asumiera una revisión independiente del caso. La GBI, una agencia estatal encargada de investigaciones criminales, revisó la evidencia, entrevistó nuevamente a testigos y reexaminó el expediente. Sin embargo, en julio de 2021, la GBI anunció que no había encontrado pruebas suficientes para presentar cargos criminales. La fiscal de distrito, Penny Penn, declaró que no existía evidencia de que alguien más fuera responsable de la muerte de Tamla. A pesar de esta conclusión oficial, la desconfianza en la comunidad continuó. En 2022, una nueva petición en change.org logró reunir más de 500,000 de firmas, exigiendo una investigación verdaderamente independiente y exhaustiva. Para muchos, el caso de Tamla Horsford sigue siendo una herida abierta, marcada por interrogantes sin resolver y un trasfondo racial imposible de ignorar. El caso de Tamla Horsford expone no solo una muerte sospechosa, sino también los ecos persistentes de un sistema que para muchos continúa fallando a quienes más protección necesitan. Una madre de 5 hijos, la única mujer negra en una fiesta de gente blanca, en un condado marcado por un historial de racismo y expulsión violenta. Las irregularidades en la investigación, la participación de funcionarios con antecedentes problemáticos y las lesiones que desafían la lógica de una simple caída dejan demasiadas preguntas abiertas. Hoy, Tamla Horsford debería estar viendo crecer a sus nietos. En cambio, su familia sigue luchando por respuestas. Y el condado de Forsyth, en Georgia, sigue cargando con el peso de su historia. Una historia que para muchos todavía no ha cambiado lo suficiente. Gracias por acompañarme en esta historia. Y si quieres conocer más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima y recuerda que a veces la verdad no se cae, sino que la esconden.